Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy veremos el problema resuelto 2.9 de la página 58, que dice que un peso de 200, una masa de 200 kilogramos se sostiene mediante dos cables, el AB y el AC, y una fuerza P horizontal perpendicular al muro hace que se despegue la masa del muro, que esté despegada 1.2 metros. Es importante también que la masa está suspendida 2 metros arriba del piso. Entonces, nuevamente regreso a lo que siempre les he dicho. El primer punto es ver cuántas fuerzas son con las que estamos trabajando. En este caso es la fuerza P, que es perpendicular al muro y a la vez es horizontal. No nos lo dicen textualmente, pero la masa genera un peso y entonces sería la segunda fuerza. La masa, el peso, la fuerza P, llevamos dos fuerzas, y la fuerza AC y la fuerza AB. Entonces voy a trabajar con 4 fuerzas. El siguiente punto es ver dónde concurren las fuerzas. Se llaman fuerzas concurrentes, fuerzas que llegan al mismo punto. En este caso será el punto A. Vean cómo he dibujado los ejes X, Y, Z. Estamos en fuerzas en el espacio. X, Y, Z. En el punto A. Ese será el punto origen. Cuando tenemos varias fuerzas, tenemos que buscar el punto donde concurren el mayor número de fuerzas. En este caso, todas, vean, la fuerza P, el peso, AB y AC, todas concurren en el punto A. Entonces haré el origen en el punto A. Primer paso, calculo la fuerza más sencilla, que es el peso. Lo voy a poner de azul. El peso, bueno, lo voy a poner de verde. Es un solo cálculo y se va a llamar del inglés weight, peso. Entonces decimos, el peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad. La masa son 200 kilos, nos lo dijo el problema, el enunciado del problema. La aceleración de la gravedad 9.81 metros por segundo cada segundo. El resultado estará en newtons. 9.81 por 200, 1962 newtons de peso. Y vemos que el peso estará dirigido hacia abajo y será siempre vertical. Entonces, no tiene componente en X, vean cómo este es el eje de las X, no tiene componente en X, no tiene componente en Z, su única componente es en J y es negativo, sería en J y será negativo por ir hacia abajo. Quedamos que no nos lo van a decir, pero todos los pesos serán siempre verticales y siempre irán hacia abajo. Entonces tenemos, voy a ir dibujando acá mis fuerzas, y la primera fue el peso y va hacia abajo y la dibujé de verde. Ya no tengo muchísimos más colores, pero la dibujé de verde y va hacia abajo. La voy a remarcar para que vayamos haciendo una gráfica de fuerzas. Aparte de ir haciendo el cálculo, podemos ir haciendo una gráfica de fuerzas. Siguiente fuerza, que es una incógnita. De esta sabemos el valor del weight, del peso, sabemos el valor. Siguiente fuerza, que no sabemos cuánto vale, es P. Para la fuerza P, la he pintado de azul. La fuerza P, su único componente es en el eje de las X. Y aquí estará mi fuerza P. Voy haciendo mi diagrama de fuerzas. P.
está exactamente sobre el eje de las X y se va a llamar así P, siguiendo la dirección del vector unitario en el eje de las X llamado Y. No tiene componente en Y y no tiene componente en Z. Llevamos dos fuerzas que solamente tienen una componente. Componente en J, la voy a poner incluso de rojo y es negativo. Componente P es positivo y va siguiendo a la dirección del vector unitario en el eje de las X llamado Y. Siguiente fuerza, AB. Vamos en orden, ya trabajé una, ya trabajé dos, vamos con AB. La he pintado de negro, la fuerza que nace en A y termina en B sería esta, la fuerza que nace en A y termina en B. Voy a escribir su vector de longitudes. El vector AB de longitudes. Nace en A y termina en B de longitudes. En X, ¿qué es este eje? En X, ¿cuántos metros? Estamos trabajando longitudes. Yo les voy a decir cuando trabajemos fuerzas. Ahorita longitudes. Longitud, ¿qué longitud tiene? Menos 1.2 metros en el eje de las X. He recorrido menos 1.2 metros. Nace en A y tengo que llegar a B como caminito. Nace en A y tengo que llegar hasta el punto B. En el eje de las Y tiene de alto el muro 12 metros de alto, y la masa está suspendida a 2 metros. Entonces, de aquí hasta la corona, hasta la corona del muro, serán 10 metros y será positivo porque necesito ir hacia arriba. Ya recorrí 1.2 hacia acá, 10 hacia arriba, ahora falta más 8 en el eje de la Z, más 8 metros en el eje de las Z, y vemos cómo es un vector de longitudes y JK. Obtengo su módulo, el módulo de AB. ¿Qué es el módulo? Es qué tan largo es, qué tan grande es AB por el teorema de Pitágoras ampliado a 3 dimensiones. 1.2 metros al cuadrado más 10 metros al cuadrado más 8 metros al cuadrado, y le obtengo la raíz a todo ese, y es el módulo de AB. Vamos a ver cuánto sale. 1.2 al cuadrado más 100 12.86 metros. Y ahora hago la división. Cuando hago la división del vector AB entre su módulo, la división del vector de longitudes AB entre su módulo, lo que le estoy haciendo al vector AB es hacerlo de longitud unitaria. Y al hacerlo de longitud unitaria mantiene la misma dirección. Lo voy a hacer término a término. Este será entonces acá en I, más 10 en J, más 8 en K. Vean lo que voy a hacer. Menos 1.2 metros, más 10 metros, más 8 metros. Y lo voy a dividir término a término entre 12.86 metros, 12.86 metros, 12.86 metros. Metro con metro, metro con metro, metro con metro. Se canceló, y este vector, que es un vector que no los puedo sumar, su componente en el eje de las X, su componente en el eje de las Y, su componente en el eje de las Z, no los puedo sumar porque son mutuamente perpendiculares. Es un vector adimensional. Las dimensiones se han cancelado. Ya me quedó un vector adimensional. Voy a hacer las operaciones, y este vector, cuando hago la división, se llama el vector auxiliar lambda. Es un vector de dirección que me da la dirección, y cuando lo multiplique yo por la fuerza, tendremos el vector lambda me dará la componente direccional,
Y el vector fuerza y la fuerza será el escalar. ¿Qué tan grande es esa fuerza? Entonces, 1.2 entre 12.86, 0.09. En I va a ser negativa. 10 entre 12.86, 0.78. Quedamos que es adimensional. 8 entre 12.86 más 0.62. Le vamos a poner sus vectores unitarios de dirección, menos y J y K. Y ahora sí, procedo a trabajar con la fuerza. El vector fuerza AB, el vector fuerza A nace en A y termina en B, será igual a multiplicar la fuerza, creo que en el libro viene como tensión AB, por el vector lambda AB. Entonces voy a multiplicar la tensión AB, la tensión que ya es la fuerza, por la dirección, por el vector lambda auxiliar de dirección. Lo voy a tener que multiplicar igual 1 a 1, 1 a 1, y entonces me va a quedar así. Aquí está la multiplicación de la fuerza por la dirección, me genera un vector. Esta es la parte escalar del vector y esta es la parte direccional del vector. Entonces, menos en I más en J más en K. Y entonces es lo mismo, 0.09 más 0.78 más 0.62. Y entonces este multiplica término a término, término a término. Entonces me queda menos 0.09 de la tensión AB en I más 0.78 de la tensión AB en J más 0.62 de la tensión AB en K. Este es negativo, este es el componente en el eje de las X, componente en el eje de las Y y componente en el eje de las K. Voy a dibujarlo, acuérdense que lo pinté de negro y vean cómo dice menos. En el eje de las X es menos y esta fuerza vale 0.09 de la tensión AB, que no la conocemos, pero vale el 9% de la tensión AB, más 0.78 más, entonces va hacia arriba, más 0.78 de la tensión AB, más 0.62 en el eje de las Z, 0.62 de la tensión AB en el eje de las Z. Esa es la tensión AB. Acabo de calcular todo referente a la tensión AB. Voy a escribir un poco mejor. AB. Procedo a hacer exactamente lo mismo ahora con la tensión AC. Vamos a ver qué pasa con la tensión AC. La he pintado de morado y entonces digo, el vector AC es este, el vector AC nace en A y termina en C de longitud. En X, como caminito, 1.2 metros menos 1.2 metros en Y. Después tengo que subir 12 menos 2 más 10 metros en J. Y finalmente en Z, acuérdense que hoy el origen está aquí en A, menos 10 metros en Z. Otra vez lo voy a pintar de rojo y JK.
vector de longitud que me lleva del punto A al punto C. Ese vector me va a ayudar a obtener el vector director unitario llamado lambda. Entonces digo, el módulo de AC, ¿cuánto vale el módulo? Pues vale menos 1.2 metros al cuadrado más 10 metros al cuadrado más menos 10 metros al cuadrado y le obtengo la raíz. Vamos a ver cuánto resulta. Entonces dice menos 1.2 al cuadrado más 100 más 100. Le obtengo la raíz 14.19 metros. Hago la división del vector entre su módulo. Cuando hago la división del vector entre su módulo, al vector lo estoy dividiendo entre su propia magnitud y se vuelve unitario, pero mantiene la misma dirección. Entonces digo, el vector AC entre el módulo AC es igual, término a término, menos 1.2 metros en I, más 10 metros en J, menos 10 metros en K, entre 14.19 metros, 14.19 metros, 14.19 metros. Vean cómo las unidades se cancelan y me queda un vector adimensional. Esto en I, en J y en K. Voy a hacer las divisiones y este se va a llamar el vector lambda AC. Esta división se llama el vector auxiliar, nos auxilia con la parte direccional del vector fuerza. Es la parte direccional del vector fuerza. Entonces 1.2 entre 14.19, 0.085. 0.85 en I va a ser negativa, ahorita lo pinto de rojo, más 10 entre 14.19, 0.70, 0.71 y el otro va a ser el mismo, menos 0.71. Ok, entonces este es negativo en I, J y K. Y finalmente multiplicamos la fuerza, que no la conocemos, la parte escalar, qué tan grande es la fuerza. La parte escalar me dice qué tan grande es la fuerza. Y digo, el vector fuerza, que en el libro lo ponen como tensión, vamos a ponerlo como en el libro, tensión AC es igual al módulo, al saber qué tan grande es la fuerza AC por el vector lambda AC. Entonces es multiplicar la tensión, que no la conocemos, la tensión de A a C, término a término a término. Y me queda entonces menos 0.085 de la tensión AC en I, más 0.71 de la tensión AC en J, menos 0.71 de la tensión AC en K. Este es negativo, este va en I, positivo en J y negativo en K. La voy a dibujar en mi diagrama que voy haciendo, que estoy haciendo de fuerzas. Vean cómo en el eje de las X es negativo, entonces va hacia allá la fuerza morada y vale menos 0.085 de la tensión AC, más 0.71, más va hacia arriba, morada va hacia arriba, 0.71 de la tensión AC. Y en Z es negativo, también vale menos 0.71 de la tensión AC. He terminado todas mis fuerzas y ahora sí parto del principio
de la estática, el principio más importante que hemos visto hasta acá. Dice, si la suma de fuerzas en X es igual a 0, se mantendrá en equilibrio. Vemos el eje de las X. ¿Cuántas fuerzas tengo? Tengo una P que es positiva. P es positiva menos una negativa, que es la negra, menos 0.09 de la tensión AB. Es negativa, menos, y la morada, que es negativa, también menos 0.085 de la tensión AC. Y son todas las fuerzas. Vean cómo dijimos desde el principio que vamos a trabajar con 4 fuerzas. Y aquí solo tengo 3. ¿Qué pasó con la otra? Pues el peso nada más está en el eje de las X. En el eje de las Y, perdón. En el eje de las Y. Entonces, en el eje de las X tengo 3 fuerzas. P positiva, la negra negativa, la morada negativa, y debe de ser igual a 0. ¿Cuántas incógnitas tengo en esta ecuación? 3. 1, 2 y 3. Tensión AC, tensión AB y P. 3 incógnitas. No la podría yo despejar. Suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. Suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tengo en Y? Tengo 0.78 de la tensión AB positiva más 0.78 de la tensión AB positiva más 0.71 de la tensión AC positiva, o las pueden ir obteniendo de acá, las pueden ir obteniendo también de acá sin hacer el diagrama. En lo personal a mí me gusta hacer más el diagrama. Ya tengo las 2 fuerzas en Y que van hacia arriba, positivas, y tengo una negativa que tiene un valor. Esa ya la conozco, ya conozco su valor, ¿vale? 1962 newtons. Y es negativo, menos 1962 newtons, debe de ser igual a 0. La suma de fuerzas en el eje de las Y debe de ser igual a 0. Son las 3 fuerzas que trabajan. 2 hacia arriba, positivas, una hacia abajo, negativa, que ya es un valor. ¿Cuántas incógnitas tengo? AB, AC, AC, y lo puedo pasar para allá como término independiente. Esa no es una incógnita, ese ya es un valor que conozco. Finalmente, suma de fuerzas en Z debe de ser igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tengo en Z? Vean, el peso solo está en J, P solo está en I, y estas solo hay 2 fuerzas. Tensión AB positiva más 0.62 de la tensión AB positiva menos 0.71 de la fuerza AC menos 0.71 de la tensión AC en el eje de las Z es igual a 0. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tensión AB y tensión AC. Tengo 2 incógnitas. Vamos a recapitular. ¿Cuántas incógnitas tengo en esta ecuación? P, AB y AC. En esta, AB, AC. En esta, AB, AC. ¿Cuántas ecuaciones tengo? El eje de las X me dio una ecuación, el eje de las Y me dio otra ecuación y el eje de las Z me dio otra ecuación. Tengo 3 incógnitas, P, AB, AC, con 3 ecuaciones, el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Y a partir de ahí, de hecho esta partecita es la estática, todo esto es cálculo vectorial, y a partir de aquí en adelante será
álgebra lineal, que están llevando o ya llevaron su álgebra lineal y van a resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y para eso existen aproximadamente 6 métodos, no recuerdo cuántos existen. Pueden hacerlo con Gauss, Gauss-Jordan, Kramer, la inversa, la matriz inversa, y hasta ahí termina la estática. Espero haya quedado entendido, espero puedan resolver el sistema de 3×3.